Arrancó los dorados broches de su vestido con los que se adornaba y, alzándolos, se golpeó con ellos las cuencas de los ojos, al tiempo que decía cosas como estas, que no le verían a él ni los males que había padecido, ni los horrores que había cometido, sino que estarían en la oscuridad el resto del tiempo para no ver a los que no debía y no conocer a los que deseaba. Edipo Rey puede que sea la obra más recordada en cuanto al incesto en la literatura, y no es por menos. Edipo, quien mata al rey de Tebas, se convierte en rey y se casa con la esposa del fallecido Layo, Yocasta. Tienen hijos y lleva una vida feliz hasta que la desgracia recae sobre él. De un momento a otro se revela el parricidio, inconsciente en su momento, cometido por Edipo. Para su infortunio, esto conlleva a revelar una verdad más dolorosa. Yocasta, quien una vez fue esposa de Layo, se suicida al enterarse que mantuvo relaciones y que incluso procreó con su hijo. Edipo, envuelto en la miseria, se arranca los ojos y termina en el destierro. Se define al incesto como la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio, según el diccionario. Proviene del latín incestus, lo cual significa incasto, es decir, algo que no es puro. Para simplificar, el incesto son aquellas relaciones sexuales mantenidas entre parientes cercanos, es decir, madre, padre, hijos, hermanos, etc. Es considerado como un tema tabú, algo inmoral que no es aceptado por la sociedad, y como algo prohibido. Prohibido incluso más allá de lo moral, sino en cuanto a cuestiones legales. Se debe diferenciar de la endogamia, en la cual básicamente es el mismo concepto pero ligado a familiares o parientes un poco más lejanos, como por ejemplo los primos. En la historia tenemos ejemplos de varios casos de incesto. Uno de ellos sucede en Egipto, donde algunos faraones mantenían relaciones con sus parientes más cercanos. Incluso en Roma, con el claro ejemplo del emperador Calígula y sus hermanas. Sin embargo, hoy no nos ocuparemos sobre cuestiones históricas como ciencia. Hoy daremos un vistazo al incesto desde un punto de vista más literario. Si bien uno de los casos más recordados en la literatura sea el de Edipo, podemos rastrear otros casos incluso más antiguos. Dentro de la mitología griega, por ejemplo, Zeus, quien se ha acostado con todo el mundo, tenía como esposa a Hera, su hermana, y también tuvo hijos con ella. Lo mismo sucede con Gea y su hijo, Urano, quienes engendraron a toda una generación de titanes. Moviéndonos a la mitología egipcia, tenemos a Isis y Osiris, quienes eran esposos y hermanos. En fin, se entiende que los ejemplos son varios y que podemos incluso buscar más, pero detengámonos un momento. Si bien sabemos que hoy en día es algo en general prohibido, ¿cómo se trató el tema en la antigüedad y cómo fue evolucionando? Como bien dije anteriormente, tenemos varios ejemplos de incesto en la mitología. Los mismos se dan bajo contextos divinos, como el de Zeus y Hera. Sin embargo, el de Edipo y Yocasta no es divino, y, más importante, el mismo acto es condenado. Edipo se arranca los ojos y no vuelve a ser el mismo para el pueblo. El acto que cometió, por más que haya sido inconsciente, lo hunde en la miseria. En cambio, entre Isis y Osiris, Gea y Urano, este acto no es castigado. De hecho, se da entre divinidades que, al mantener la cercana relación sanguínea, procrean a otras divinidades y así sucesivamente. El acto se da en un contexto de creación, es decir, en un principio. Ya sea porque no había nada y de la nada son creados ambos individuos, o ya sea porque de un individuo son creados otros dos y así se van mezclando. El tema es que nada se le cuestiona a las divinidades y sin embargo sí se le cuestiona a los humanos. Pero la cosa no termina ahí. A pesar de ser castigado el acto que comete Edipo, en Grecia tenemos algunos casos históricos como el de Leónidas, rey de Esparta, y su sobrina, Gorgo, quienes estaban casados. En Egipto, por otro lado, el incesto era moneda corriente entre los faraones, pero de todas maneras acá podría aplicarse una excepción, ya que los faraones eran considerados como dioses. ¿A qué voy con todo esto? Que si bien el tema es tratado, generalmente en un contexto divino, es tratado al fin. Es decir, se habla sobre el incesto, se tiene una posición ante el asunto, ya sea negativa o positiva, pero está presente. Pero ¿qué es lo que sucede a medida que avanzamos en el tiempo? Existe cierta diversidad que se crea a partir de la combinación de los mitos originarios de cada pueblo. Todas estas mitologías, conjunto de creencias, en algún punto llegan a chocar con los de otra cultura. En términos más precisos, esto sería conocido como sincretismo, es decir, cuando dos o más culturas que se entrechocan y se fusionan, tratan de conciliar ciertas doctrinas culturales y religiosas. Un ejemplo muy claro es el de la mitología romana, que toma casi todos sus elementos de la mitología griega. Casi que hablar de una equivale a saber todo sobre la otra.
Por este motivo la dejé de lado al presentar los ejemplos, pero en este caso, en vez de Zeus y Hera, el incesto se daría entre Júpiter y Juno. En fin, ¿cómo es que entonces se llega a una negación casi universal ante el tema del incesto? Si bien tenemos varios casos donde el incesto ya es condenado, como en Edipo Rey, más adelante incluso la Eneida de Virgilio también lo condena. Sin embargo, existe otro conjunto de historias que contiene mucho sobre este tema. La Biblia, más precisamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, tenemos el caso de Abraham y Sara, quienes eran medios hermanos y los mismos se casan y procrean. Pero el caso más recordado, al menos por mí, se da también en el libro del Génesis, y es aquel cometido por Lot y sus hijas, mejor dicho, por las hijas de Lot. Cuando no quedaba ni un hombre sobre la tierra más que Lot, sus hijas decidieron emborracharlo y tener sexo con él. Lot, quien al otro día no recuerda absolutamente nada, es 9 meses más tarde padre y abuelo de 2 varones. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, se condena el acto del incesto en el libro del Levítico. No explícitamente con estas palabras, pero sí se condena la relación entre madre e hijo, padre e hija, etc. Mi teoría se da a partir de la colonización, imposición o en palabras mucho más suaves, el sincretismo, como bien nombramos antes, que se genera a partir de la propagación del cristianismo al convertirse en religión oficial gracias al emperador romano Constantino. De esta manera se expande una única vía de pensamiento que con el tiempo se volverá más que restrictiva. Y por esto mismo es que se produce una gran laguna en lo que respecta al incesto en la literatura. Si conocen obras que hayan tratado el tema entre la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano hasta aproximadamente el 1600, me encantaría que las dejasen en los comentarios. No debemos olvidar que con el tiempo el cristianismo fue creciendo. Por más que después se haya fraccionado y se hayan creado los católicos, etc., en este auge las restricciones fueron severas, como se produce en el claro ejemplo de la Inquisición. ¿Y cómo alguien va a hablar sobre un tema prohibido cuando se pone en juego su vida? Sin embargo, aún en tiempos inquisitorios, se puede encontrar algunos pocos casos llegando al final de la misma. Uno de ellos, quizás el más temprano, se da con la obra de teatro de John Ford, Lástima que sea una puta, publicada en el 1633. La obra habla sobre la relación de amor que mantienen Giovanni y su hermana Annabella. Más adelante tenemos la famosísima y excelente novela de Matthew Lewis, El monje, publicada en 1796. En la misma, el protagonista, Ambrosio, viola a Antonia para mucho más tarde descubrir que es su hermana. Matthew Lewis tuvo que escribir una página disculpándose por los temas tratados en su novela. Esto nos da un panorama de cuán complicado era escribir sobre esto en aquellos tiempos. Sin embargo, a partir del 1800 en adelante, se puede apreciar un crecimiento, lento pero crecimiento al fin, sobre la trata de temas tan controversiales como el incesto. Ni hablar de las obras del Marqués de Sade, en donde el incesto es lo de menos. Saltando un poco más de 100 años en la historia a partir de ese momento, tenemos a los escritores del conocidísimo boom latinoamericano, quienes no tuvieron ningún problema en incorporar el incesto en la literatura. Claros ejemplos son 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa o algunos cuentos de Julio Cortázar, entre tantos otros casos de escritores latinoamericanos. Se observa, entonces, una creciente libertad para hablar sobre ciertos temas considerados tabú en la sociedad a partir del 1800 en adelante, probablemente. La disolución de la Inquisición, la Revolución Francesa y muchos otros eventos históricos quizás hayan contribuido, hayan sido la causa de que se pueda hablar libremente sobre lo que antes no se podía. Pensemos que fuera de la literatura, pero a partir de ella, se despliegan ideas famosas relacionadas al incesto, como lo son el complejo de Edipo por Sigmund Freud o el complejo de Electra desarrollado por Carl Gustav Jung, entre otros, además de las ideas desarrolladas por Lévi-Strauss sobre el incesto, quien criticó opiniones anteriores sobre el origen de la prohibición del incesto, ya sean por razones eugenésicas, una prohibición de manera instintiva o una regla exogámica. Para Lévi-Strauss, según su libro Las estructuras elementales del parentesco, la prohibición se da en un vínculo entre la naturaleza y la cultura. El tabú que existe en cuanto al incesto ejerce una presión mundial en las personas que las obliga a buscar relaciones fuera del vínculo parentesco. Lo anteriormente hablado sobre la laguna existente en cierto periodo de tiempo, es decir, esa negación a hablar sobre el tema en la literatura y su consiguiente desarrollo, quizás sea solo una de las causas, ya que claramente existen otros factores naturales, como expone Lévi-Strauss, culturales, sociales, religiosos, etc. De todas maneras, si bien sigue existiendo la negación o tabú hacia el incesto de manera mundial, hoy en día no provoca la misma restricción que antes, incluso hay un interés por hablar sobre ello.
Un claro y excelente ejemplo, muy presente en estos días, es el de las novelas de George R.R. Martin, Canción de Hielo y de Fuego, mundialmente conocida por su adaptación a la televisión como Game of Thrones, donde dos de los personajes principales son hermanos que practican el incesto. Espero sus comentarios y quizás me podrían dejar saber si les gustaría más videos de este tipo o incluso uno sobre el mismo tema pero en el ámbito del cine, etc. Espero que este video les haya gustado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde todos los martes subo videos sobre curiosidades. Hasta la próxima.